El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, se centró en hablar de la reducción de la pobreza, 7.7 millones de personas con respecto a 43 millones de la región. Si ese 7.7 millones son pobres en toda la región centroamericana. Y él quería distinguir los 5 puntos de reducción de pobreza que ha tenido El Salvador en el último año, aunque todavía las diferencias son abismales. El tema de los millonarios en Centroamérica, los nuevos ricos, los millonarios en Centroamérica, bueno, afortunadamente personas que han logrado conectar con la globalización, pues están generando convertirse en parte del porcentaje de los millonarios de América Latina en más de un 14%, pero eso también que implica que se genera el tema de la desigualdad. En América Latina, los países que más desigualdad generan, que hay este contraste entre gente muy adinerada o con negocios demasiado prósperos, insertados en la globalización en los mercados internacionales, con gente muy pobre, pues son Brasil, México, Colombia, entre muchos otros, pero la comunidad centroamericana también empieza a enfrentar este problema de la desigualdad. Por eso el presidente Funes resaltaba lo de ese 5% que usted menciona, Andrea. Y 1.025 millonarios en Centroamérica. Es una cifra que puede parecer mucho, pero frente a 43 millones de una clase media, digamos, en Centroamérica y 7.7 millones de pobres, un porcentaje importante de 1.025 millonarios en Centroamérica. Ahí está acumulada la riqueza de la región. ¿Por qué Centroamérica en ese problema puede preguntarse uno? Bueno, la desigualdad en América Latina siempre ha existido, pero tienen el flagelo del terrorismo, del crimen organizado, del narcotráfico, de los migrantes. El presidente Funes, tanto como el presidente de Honduras, también han luchado muchísimo para que esa reforma migratoria en Estados Unidos tan esperada se apruebe. Ellos tienen la preferencia del TPS por sus siglas en inglés. Son los presidentes que más han empujado porque tienen gran cantidad de inmigrantes en Estados Unidos. Y gran parte de su economía depende de las remesas, de los envíos de dineros de sus nacionales en los Estados Unidos. El presidente Horacio Cartes, que usted entrevistaba anoche, Andrea, en una entrevista muy interesante. Además, yo sí quiero resaltar una respuesta a una pregunta que usted muy hábilmente le hizo. ¿Usted dónde se encuentra? ¿Cuál de todos los bloques de la región? En una región que decimos está fragmentada, está dividida entre aquellos estados de mercados cerrados y de libertades cada vez más coaptadas y los otros que están hablando de toda esta libre movilización, intercambio. Usted le preguntaba, ¿en dónde está usted? Díganos, ¿en dónde está usted? Él decía, yo estoy donde hay un mercado. Piensa como un empresario que acaba de llegar al poder, como usted también lo mencionaba. Ese mismo presidente, el presidente de Paraguay, decía ante el foro de los empresarios la siguiente frase, y ante el príncipe de Asturias: no queremos seguir siendo exportadores de pobreza, queremos ser exportadores de personas que estén preparadas, que estén educadas, que tengan innovación. Y en ese sentido también vale la pena resaltar el discurso del presidente de México, Enrique Peña Nieto, porque ha sido otro de los temas puntuales que ellos han señalado. Ahora, el televidente, ustedes nos dirán, ¿y de qué nos sirve que todos estos presidentes estén allá en la cumbre iberoamericana hablando de estas obviedades cuando nosotros somos los que estamos aquí padeciendo pues la desigualdad y la pobreza? Bueno, pues yo pensaría que por lo menos reflexionarlo en público los compromete. Decirlo ante las diferentes autoridades por lo menos los compromete para seguir pues trabajando permanentemente en las políticas que, bueno, genere esta inserción de las personas que menos tienen, por lo menos en la clase media. Y sigamos hablando de la pobreza y de cómo ha hecho un cambio importante, Claudia, esos números, porque son 70 millones de personas en la última década que han salido de la pobreza en América Latina. Se han quedado en una cuestión como emergente, le decíamos, y que si América Latina sufrió este bache, y eso decía el señor de la OCDE, el señor Gurria, que es un hueco profundo en el que América Latina cayó, pero el 2014 parece que vuelve a subir. Entonces, si eso, a remontarlo, si eso sucede, este segmento emergente puede también salir y ser parte de esas estadísticas importantes de América Latina. Brasil, por supuesto, destaca en eso también por su población, son los que más han aportado a reducir esa brecha en los últimos 10 años, pero Ecuador y Colombia presentan cifras importantes en este año que termina. Son los principales, los que más han logrado combatir la desigualdad. Y combatir la desigualdad significa que los sectores o parte del sector de los pobres ha pasado a la clase media. Sin embargo, frente a esa clase media emergente,
están en estado de vulnerabilidad total, Andrea. Es decir, si el crecimiento económico se llega a estancar, ellos serán los primeros afectados porque alcanzaron a tener las mieles del consumo de la clase media, pero pueden volver a la pobreza y es uno de los desafíos. Menos mal, el Fondo Monetario Internacional, pese a que este año pues ha reducido considerablemente las expectativas de crecimiento económico, como usted lo mencionaba, el próximo año parece que va a retomar. Hay otra cosa importante y es que los países que más reciben la inversión extranjera, la inversión española y en gran parte europea son Brasil y México y son los países que menos van a crecer este año. Estamos hablando que México va a crecer apenas un 1.2%. Ahora, ahí la secretaria de la CEPAL, Alicia Bárcena, tenía hoy un titular importante en la prensa, en uno de los diarios panameños, que decía que un modelo en América Latina está por finalizar. Claro, no especifica qué modelo y le preguntábamos al señor Isaac Cohen, que también estuvo en la OCDE hace algunos años, nos atendía desde Washington, uno de nuestros analistas, y él decía, ese es el problema, hay tantos modelos en América Latina que de cuál estamos hablando. Ayer hablábamos con Rodrigo Pardo, el director de RCN Noticias y ex canciller de Colombia, y él decía que en cierto punto escuchamos como que esta cumbre fuera de la Alianza del Pacífico, Claudia. Hay una corriente importante que va hacia allá, los que quieren esa reducción de pobreza sin duda alguna y los que optan por un camino que no sea el cerrarse, que sino abrirse al mundo, escuchar oportunidades en otros países y eso era interesante. ¿Cuál es el modelo que está por venirse abajo, que no está funcionando en la última década y el que está realmente empezando a verse y el que está funcionando? El gobierno de Estados Unidos cede a la presión. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad de elección de contratista de la Cámara de las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo como mandatario de este país Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Bienvenidos a la 1:25 de la tarde en Buenos Aires. Saluda a Karen Pereira.